Pero sin embargo, la parte presenta el proceso y no efectúa algún tipo de cuestionamiento, no efectúa algún tipo de nulidad propiamente, en este caso convalidaría ese acto procesal viciado. ¿Por qué? Porque ese acto procesal viciado de notificación cumplió con su objetivo, que cuál es poner en conocimiento de las partes la decisión judicial. Como pueden ver en este caso, hay situaciones en las cuales puede tener una nulidad, puede tener algún tipo de nulidad, pero sin embargo, las partes si no cuestionan esto, las partes si en cierta manera convalidan, el proceso continúa su trámite de manera regular. Por ejemplo, si hablamos de una nulidad insalvable, hablamos, por ejemplo, que establece el Código Procesal Civil, que las audiencias deben ser desarrolladas de manera personal por el juez. Pongamos que el juez no asiste a la audiencia y la desarrolla solamente el secretario judicial. En este caso, el acto procesal de la audiencia desarrollada podría tener nulidad insalvable. Y esto tendría que repetir nuevamente porque la formalidad, la nulidad es una nulidad absoluta que establece que en este caso se tiene que llevar a cabo la audiencia personalmente por el juez. Les menciono esto porque anteriormente el Código Procesal Civil existía el Código de Procedimientos Civiles que sí permitía que las diligencias las pueda desarrollar propiamente el secretario, muchas veces no obligatoriamente tenía que estar el juez en la audiencia. Por eso, como les digo, cuando hablamos de entidades nos ubicamos propiamente dentro de lo que son los elementos, porque en este caso alberga lo que son cuestionamientos de notificaciones, a actas, a diligencias que no propiamente están contenidas en una resolución. Y ahora vamos a centrarnos de lo que son los medios circulatorios y lo que son los recursos. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Ahí podemos ver la clasificación de lo que son los recursos. Todos los medios circulatorios que estén contemplados por el ordenamiento procesal civil, que está en este caso el recurso de reposición, vamos a hablar detenidamente de cada uno de ellos, el de apelación, el de casación y el de queja. Ahí podemos ver un cuadro de manera sucinta de lo que vamos a hablar en esta sesión de cada uno de ellos, pero vamos a tener un poco más en lo que es casación, porque también vamos a tener oportunidad de analizar los medios casatorios de manera civil que se han creado hasta la fecha. Para finalmente culminar con el recurso de queja. Pasemos al primero, por favor, en este caso a la diapositiva siguiente, para poder ver los requisitos comunes que tenemos que observar en relación a lo que son todos los medios circulatorios. Les he detallado en este caso la diapositiva para que ustedes puedan estudiarlo, porque no vamos a tocar en cierta manera algunos requisitos formales, porque en este caso me evitaría que pueda hablar de otros temas y quiero avanzar un poco con el tema en el tiempo que me toca hacer esta sesión. En los requisitos de los medios circulatorios vamos a hablar de manera común, que son los siguientes, ¿no? La existencia de una resolución judicial previa, conforme lo establece el artículo 35, que puede ser un decreto, un auto o una sentencia. Si hablamos de decreto, estamos hablando de resoluciones de mero trámite, en este caso que no tienen algún tipo de resolución sobre el fondo. Estamos hablando de repente un téngase presente, una variación de domicilio, una designación de abogado, pero no cuestiones que resuelvan temas de fondo. Muchas veces algunos órganos jurisdiccionales optan de repente por, mediante un decreto, una resolución que no tiene una estructura, no tiene un razonamiento que afecte a resolver una cuestión de fondo. Como por ejemplo, declaran improcedente una actuación de un determinado medio probatorio. Lo pueden hacer en 3 o 4 líneas. Sin embargo, muchas veces se incurre en errores en cuanto a la defensa, porque muchas veces erróneamente se puede interponer un recurso de reposición contra esa resolución, mientras así no tenga la estructura de un auto. Si resuelve algo propiamente, constituiría un auto, porque está resolviendo alguna cuestión en relación al proceso, y lo que correspondería ahí es el recurso de apelación. Otro aspecto es que la resolución no tenga la calidad de cosa jugada. Es decir, no podemos pretender interponer un medio impugnatorio contra una resolución que ya en este caso de repente, la cosa jugada cuando se adquiere, cuando una resolución tiene la calidad de consentida o ejecutorial, es decir, cuando ya ha habido un pronunciamiento de una instancia superior en torno a esa resolución. Ahí hablamos de cosa jugada. Otro aspecto es de que el recurrente integre la relación jurídica y procesal. Obviamente lo que les había hablado preliminarmente. Si en este caso es un tercero o es un consorte que no se incorporó directamente al proceso, después no ha tenido por incorporado y no ha establecido claramente la calidad de participación que va a tener, se encontraría impedido en este caso de poder interponer cualquier medio impugnatorio. No podría o no tendría habilitado el camino para poder interponer algún medio impugnatorio. Otro aspecto es lo que les hablé también, la existencia de un grado de un perjuicio, que la resolución que se impugne causa un perjuicio que le impugne. Ese es un requisito de posibilidad que también tiene que observar. Y propiamente el plazo. El plazo va a depender si lo que queremos de repente impugnar es un
decreto, un auto y una sentencia. Previamente lo que son los decretos y autos, el plazo se mantiene en 3 días. Y lo que son las sentencias va a depender de cada vía procedimental, en este caso como vamos a ver más adelante, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Acá también vamos a ver los requisitos de los medios impulsores, también es uno de la competencia. En este caso, el medio impulsor tiene que interponer ante el órgano pertinente, ya sea juez especializado, por el variado, por el paz o la Corte Suprema. La adecuación del recurso. Estamos hablando en cuanto a la adecuación del recurso de que propiamente si corresponde interponerse una apelación, debe interponer la apelación, y si corresponde interponerse una nulidad, interponer una nulidad. Muchas veces cuando se vence el plazo para la interposición del recurso, en este caso los abogados optan de repente por acudir a la nulidad. Pero si correspondía interponerse, en este caso, el recurso de apelación, el juez lo va a desestimar porque el medio idóneo era interponerle el recurso de apelación y no la nulidad. ¿Por qué la nulidad? Porque uno de los requisitos para la nulidad es la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? En la primera oportunidad que se tuviera para hacerlo. En este caso, la devolución del vicio. Por ejemplo, si de repente, justo en el tema de notificaciones que se llama más hecho, si transcurre el plazo, en este caso, para denunciar la nulidad, o sea, la nulidad no tiene un plazo, si no estamos hablando de oportunidad. Si transcurre el plazo de denunciar, por ejemplo, que yo no tomó conocimiento de una determinada resolución, pero sin embargo, acudo al órgano jurisdiccional a revisar el recurso, a revisar en este caso el expediente propiamente, y no denuncio esto en la primera oportunidad que tengo para hacerlo, estaría convalidando ese acto procesal. Y en este caso, no podría propiamente acudir a interponer una nulidad, sino me correspondería en el momento que pida la resolución del órgano jurisdiccional interponer directamente la apelación. Son cuestiones de que debemos observar la adecuación del recurso en cuanto al medio de impugnación empleado. Si hablamos del otro aspecto de la fundamentación, es que tenemos que indicar claramente, en este caso, el agravio y el vicio o error que ha incurrido la resolución en materia de impugnación. Por favor, si hay alguna duda o algo para poder avanzar de repente, con el mayor gusto pregúntenme, no hay ningún problema, puedo interrumpir y proseguimos. Porque acá por lo menos la diapositiva le voy a entrar para que posteriormente ustedes puedan reforzar un poco lo que les estoy preguntando, ¿no? En este caso poniendo, perdón. Otro aspecto que es un poco en el aspecto de admisibilidad, estamos hablando también del pago de la tasa judicial. Que en este caso se mueve un poco de acuerdo a la cuantía, el pago de la tasa judicial. La cuantía sí puede ser de 1 a, en este caso, de 1 a 1000 unidades de riesgo procesal, o en este caso superando ese monto, ¿no? Se va a mover un poco en cuanto a la naturaleza de la cuantía, el pago de la tasa judicial respectiva. Otro aspecto es que no se interpuesto otro recurso contra la resolución que se impugna. Es decir, si yo interpongo nulidad y interpongo apelación, no podría interponer al mismo tiempo dos recursos. Tengo que optar por un camino. Si voy por la nulidad o si voy en este caso por la apelación. Pero simultáneamente no podría interponer. Un aspecto que debemos tener en cuenta en esto, ya creo que han visto también lo que son medidas cautelares, o no. No sé, ¿han visto medidas cautelares? Ya. Más o menos en torno a la medida cautelar ha sufrido una suerte de modificaciones. Anteriormente, a la modificación que se produjo hace aproximadamente más o menos 2 años y medio a 3 años, no se permitía plantear oposición, en este caso en cuanto a la medida cautelar. Actualmente hay la alternativa de plantear oposición o apelar a la resolución, en este caso. Por ejemplo, yo no podría simultáneamente, en cuanto al funcionamiento de una medida cautelar, plantear la apelación del auto que concede la medida cautelar y plantear la oposición. Porque en este caso, basándonos un poco en lo que son los medios circulatorios, no podría plantear 2 recursos contra esa resolución. Muchas veces se equivoca el camino y se plantea ambos recursos de manera simultánea. Y en este caso, ¿qué va a hacer el órgano jurisdiccional? Te va a decir, en este caso, determina si planteas oposición o si planteas nulidad. No vas a resolver los dos de manera continua. ¿Por qué? ¿Qué implicaría en este caso que el órgano jurisdiccional conceda el recurso de apelación? Acarrearía en este caso que pierda jurisdicción ese juez, en este caso ya no pueda de repente pronunciarse sobre ese proceso. Ojo que no estoy hablando de medidas cautelares, porque las medidas cautelares, como sabemos, en este caso se siguen ejecutando conforme al mandato cautelar. En cambio, si hablamos de una sentencia, el juez al conceder la apelación pierde jurisdicción en este caso y ya no podría pronunciarse en torno a cualquier cuestión procedimental dentro del proceso,
si propiamente ya consiguió el recurso de apelación. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá podemos ver los efectos de los recursos de apelación. En este caso, el efecto devolutivo, el efecto suspensivo, el efecto diferido y el efecto extensivo. De estos efectos, propiamente, vamos a hablar ya cuando nos situemos propiamente en los medios circulatorios, pero de manera sucinta, podríamos decir que el efecto devolutivo, que es más que todo un término doctrinario, implica la revisión de la resolución al superior jerárquico para que lo examine y posteriormente emita un pronunciamiento. Estamos hablando que el superior jerárquico va a pronunciarse, devolver y posteriormente lo devuelve con lo decidido el órgano jurisdiccional para que se cumpla de repente con ejecutar esa decisión jurisdiccional que ha ordenado el superior jerárquico. Si hablamos del efecto suspensivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? De que esa decisión que es vista por el superior jerárquico, en este caso, al una vez tomar este conocimiento, se va a llevar todo el expediente principal para que éste lo conozca y una vez con lo decidido va a regresar al juzgado para que se ejecute o cumpla lo que ejecute o de repente retorne a la etapa procesal anterior esta decisión jurisdiccional. Del efecto diferido, estamos hablando que se dan en aquellas resoluciones de escasa importancia que buscan continuar el proceso de impugnación. En este tema de efecto diferido, el Código Procesal Civil no establece propiamente qué decisiones va a tener efecto diferido. Pero cuando nosotros deberíamos tener en cuenta que una decisión va a tener efecto diferido, como lo dice en este caso de la positiva, cuando propiamente la resolución no tiene una trascendencia terminal en el proceso. Como por ejemplo, lo más común, lo más usual es cuando por ejemplo se resuelve, o en este caso se emite pronunciamiento en torno a una excepción que es declarada infundada, por ejemplo. Si es declarada fundada, obviamente el efecto va a tener la calidad de repente, va a tener con el efecto suspensivo. Si es en este caso una excepción que tiene carácter de perentorio, no dilatorio, que va a subir inmediatamente para que el órgano superior se pronuncie, en este caso en torno a esa evaluación, en torno a los procesos procesales y condiciones de la acción, y en este caso el proceso pueda continuar o pueda terminar, ¿no? Y si hablamos de efecto extensivo, que consiste en que aquellos que no impugnaron se vean beneficiados por sus efectos al estar en la misma situación que recurso. Estamos hablando acá un poco de lo que se conoce procesalmente como el recurso o la adhesión al recurso de apelación. ¿Qué implica? Implica, en este caso, pasemos a la siguiente, implica en este caso que el medio impugnatorio, al notificarse a las partes tienen la oportunidad de irse a los términos y los fundamentos contenidos en el recurso de apelación interpuesto por alguna de las partes. La vamos a ver con mayor detenimiento cuando hablemos de la apelación. Y vamos a empezar en este caso los medios de producción conforme el cuadro que les mostré preliminarmente en cuanto a recursos de reposición. Ahí pueden ver la definición en cuanto a la positiva que está hablando, que es aquel que procede en este caso contra propiamente los decretos, en este caso, y quién lo va a evaluar es el propio juez que emitió la resolución. Se interpone en este caso el recurso de reposición, que se establece contra propiamente los decretos como el referí, y tiene por esencia que el propio juzgado de oficio o petición de parte anula su propia resolución y reponga la causa al trámite que corresponde. Estamos hablando acá de dos aspectos. El primero, que el propio juez que emitió la resolución va a evaluar su propia resolución. En segundo término, va a verificar si esa resolución ha sido emitida conforme al ordenamiento procesal y respetando el principio de legalidad. Porque puede darse que en el ámbito jurisdiccional dentro del proceso, de repente el juez emitió una decisión que no correspondía, o de repente esa decisión podría resultar de alguna manera arbitraria. Va a permitir que el juez evalúe nuevamente su decisión y pueda de repente revocarla, declararla nula o de repente mantener su posición de mantener esa resolución conforme al límite. Pasemos a la siguiente. Acá podemos ver en este caso cómo se tramita el recurso de reposición. El plazo de 3 días, como ya se referí. En caso de que en este caso también, en cuanto a la reposición, es de repente que es inadmisible e improcedente, el juez debe declararla como tal. Es decir, el juez va a verificar en primer término el pago de la tasa procesal, va a verificar el plazo para la interpretación del recurso. Estamos hablando de requisitos en este caso, de
¿ya? Y posteriormente este va a pronunciar. Si ve que no se cumple con los supuestos, va a declarar inadmisible el procedente del plano. Otro aspecto es de que si advierte al juez propiamente que hay un error, lo va a revocar propiamente su resolución o va a modificar el sentido, y si cree necesario, puede también, al interponer el recurso de reposición, correr el lado a la otra parte para que la otra parte emita algún tipo de pronunciamiento, y con lo que digo no puede resolver en este caso la reposición. Así también, en caso de que el decreto se emita dentro de una audiencia, después tiene que resolverlo dentro de ese mismo acto de la audiencia. ¿Por qué? Porque en este caso, las resoluciones previamente, tengamos en cuenta eso. Los autos que se emiten dentro de una audiencia, la oportunidad para impugnarlas es en el mismo acto de la audiencia. En el caso de los decretos también opera el mismo principio. O sea, no vamos a esperar que se realice una audiencia, en este caso, y posteriormente hago que transcurran los 3 días para yo, de repente, pensar en poder impugnar esta decisión, porque en este caso me lo declaré inadmisible del plano, el procedente del plano, porque la oportunidad es en la misma audiencia. Salvo, estamos hablando del supuesto de que la parte no concurra a la audiencia y de repente la decisión sea un aspecto de fondo, como por ejemplo, estamos hablando que lo que se resuelve en la audiencia puede hacer de repente el pronunciamiento de una excepción que declara concluir el proceso. Ahí sí la oportunidad se podría dar una vez concluida la audiencia, pero el resto de resoluciones que se emitan se apelan y se impugnan dentro de la audiencia. Y tenemos que tener en cuenta algo, como la decisión en este caso la emite y la revisa mismo que emitió ese pronunciamiento, en este caso, este pronunciamiento que declara fundado o impugnada el procedente inadmisible, en este caso, el recurso de reposición no puede ser materia de impugnación propiamente, es inimpugnable esa decisión. Con lo que se resuelve, culmina ahí, en este caso el recurso, y es lo que podemos pretender que lo vea su superior. Es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al carácter del recurso de reposición. Estamos hablando, acuérdense, del recurso vertical. Estamos hablando que el recurso lo va a resolver el propio juez va a emitir pronunciamiento, y en este caso no va a haber oportunidad de que sea vista por otra instancia. Un recurso uninstancial, estamos hablando. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a pasar al más común, al recurso mayormente empleado, al recurso en este caso que condensa o se aplica a la mayor parte de las resoluciones, porque estamos hablando de autos y sentencias, que en este caso son las resoluciones más trascendentales del proceso, y en cierta medida aquellas decisiones en las cuales resuelven los asuntos procesales más importantes del proceso. Que estamos hablando del recurso de apelación. Estamos hablando de apelación de aquel recurso ordinario, en este caso vertical, formulado porque se considera agraviado con una resolución judicial. Estamos hablando de que el recurso de apelación va a ser, en este caso, resuelto por el superior jerárquico del juez que emitió esa decisión. Tengamos en cuenta eso. Otro aspecto es de que a través del recurso de apelación, en este caso, vamos a pretender de repente la eliminación, vamos a pretender, en este caso, la reevaluación de esa decisión, o vamos a pretender de repente la confirmación de esa decisión. Estamos hablando de confirmación porque en este caso, si cree que el recurso de apelación no corresponde, si cree que en este caso la resolución ha sido emitida conforme a la ley superior jerárquico, la va a confirmar. Porque en este caso, el pronunciamiento que puede resultar justo o injusto va a ser visto por el superior, y el superior va a determinar que esta decisión está arreglada de ley o no, y en este caso va a determinar que se confirme, se revoque o que se declare nula esa decisión. Pasemos a la siguiente. Justamente contra qué resolución a lo que les había referido procede, contra las sentencias emitidas por los organismos que operan como órganos de primera instancia y contra los autos. Acá estamos hablando, en este caso, de que las sentencias las sentencias en sí es como les dije, es la decisión trascendental la que va a dar fin a la instancia, va a culminar la instancia con la emisión de la sentencia, y en el cual el juzgador va a evaluar, en este caso, todo el desarrollo del proceso. Va a evaluar, en este caso, va a verificar nuevamente la sentencia de repente, pese a que ya hablamos del saneamiento procesal, de que ya se realizó
acción va a volver a revisarlas, en este caso, y va a pronunciarse sobre el fondo. Si va a volver en este caso el juez a revisar las condiciones de la acción o los recursos procesales y al ver que la carencia de alguno de ellos, en este caso derivaría en una decisión inhibitoria, la cual va a declarar improcedencia de la demanda. Que sería en este caso inadecuado, porque en este caso el filtro se despacha sonador, es el elemento procesal para que el juez determine si en este caso se observó algún presupuesto procesal o no se cumple con alguna condición de la acción. Y si hablamos en este caso de los autos, estamos hablando propiamente de aquellas decisiones que resuelvan algún tipo de incidencia que se haya producido en el proceso. Como por ejemplo, si se observa de repente algún sistema pericial y después se tiene que pronunciar si esa pericia corresponde o no para emitir un auto. Si el juez de repente considera de que algún aspecto en relación a la actuación de un medio probatorio, en este caso que ha sido de repente observado o cuestionado por una de las partes, se va a pronunciar por un auto. Si de repente considera que se debe realizar una audiencia extraordinaria, de repente, o una audiencia complementaria, lo va a motivar, lo va a explicar en una audiencia. Perdón, lo va a explicar en un auto, en este caso. Como les digo, los autos resuelven cuestiones trascendentales del proceso. Acá también se menciona la diapositiva en cuanto debemos entender por articulación, lo que les había hablado también anteriormente, a aquellos supuestos en los cuales el litigante promueve la nulidad de los actos judiciales, a veces con el afán de dilatar o entorpecer el desarrollo del proceso, apartando de los supuestos en los que el ordenamiento procesal se conoce expresamente. Justo el aspecto que les había hablado. Se plantea nulidad cuando corresponde apelación. Y de repente se resuelve esa nulidad, en este caso, se apela, el resultado de esa nulidad se pronuncia en este caso superior y nuevamente frente a una situación similar vuelve a presentar una nulidad. En este caso, estaríamos hablando de una articulación con un afán dilatorio en cuanto al proceso, que lo que va a hacer en este caso es evitar que el proceso pueda continuar su tramitación de manera normal. Por eso el Código Procesal Civil evita, en este caso, que se pueda estar empleando medios impugnatorios de manera eterna para el efecto de que se detenga de repente el proceso, se paralice en cuanto a su tramitación o ejecución. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá podemos ver los requisitos comunes de los medios de recurso de apelación, que es el común que les he referido anteriormente, pero vamos a detenernos un poco en cuanto a los requisitos de procedencia. En cuanto a los requisitos de procedencia, estamos hablando que debe fundamentarse en medio impugnatorios indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución o el viso que afecta. Como sabemos, si vamos a buscar enervar los efectos de una decisión judicial, estamos hablando de un auto, una sentencia o un decreto, lo que vamos a pretender de repente es indicar de qué manera esa resolución ha incurrido en vicios. Vicios de repente en cuanto a no analizarse medios probatorios, vicios de repente en cuanto a no emitir pronunciamiento o no motivar en cuanto a por qué está resuelto en tal o cual sentido, o vicios de repente en el desarrollo del proceso en cuanto a llegar a la emisión de esa decisión. Si hablamos del segundo aspecto de procedencia, en cuanto a la naturaleza del agravio que le causa la resolución al impugnante, lo que les había hecho referencia, también debemos indicar de qué manera esta resolución nos causa agravio. Por ejemplo, si estamos hablando de una sentencia en la cual se me ordena a mí pagar una determinada suma de dinero, o de repente en la cual cambia mi situación jurídica, de repente yo soy propietario, se declara que ya no soy propietario de repente, al declararse, estamos hablando de repente, al declararse fundada, de repente una demanda de mejor derecho de propiedad, o de repente al resolverse una demanda de una reivindicación, estaríamos hablando acá de que mi situación jurídica va a cambiar. Y en este caso, ¿cuál sería el agravio? De que de repente se me obliga de manera injustificada, pese a que de repente he pagado parcialmente ese monto, o lo he pagado de repente en su totalidad, se me obliga a pagar un monto determinado. El agravio sería ese, el perjuicio económico que me causa esa decisión. Y si haremos de lo que les referí la pretensión de naturaleza real, de que de repente se está causando agravio debido a que injustificadamente o al no corresponder se me está apartando de mi derecho de propiedad, en este caso que válidamente me correspondía. Ahí podemos de repente, en estos ejemplos sencillos, de ver cómo yo debería de repente fundamentar el agravio en cuanto al vicio, al perjuicio
de esa decisión que se toma en torno a mi persona, ¿no? Pasemos a la siguiente. La siguiente, por favor. También otro aspecto que es bueno mencionarlo es en cuanto al interés. Debe existir un interés directo para que yo pueda promover el recurso de apelación. Interés en cuanto a cuánto me va a favorecer que se cambie esa decisión o a cuánto me va a convenir procesalmente dentro del proceso que se enerve o valide esa decisión judicial que se emite. Tiene que existir un interés para yo promover ese medio impugnatorio. Dentro de los recursos impugnatorios debemos tener en cuenta dos principios básicos en los cuales se generan. Uno es el principio del tantum devolutum quantum appellatum. Estamos hablando que el órgano jurisdiccional, en este caso el órgano revisor, el órgano de segunda instancia, se va a pronunciar en torno a los aspectos, fundamentos contenidos en el recurso de apelación. Estamos hablando que en torno a los fundamentos, argumentos, es decir, en torno a los agravios que contiene ese recurso de apelación. Si el recurso de apelación se pronuncia en torno a A, B y C, el superior se tiene que pronunciar por A, B y C, en este caso. En eso se basa este principio. Porque en caso contrario, si te pronuncia en relación a otros aspectos, estaría alterando el principio de congruencia procesal. Es decir, que en este caso tiene que haber conformidad en relación al petitorio, los hechos alegados en el juicio por las partes y así todas aquellas cuestiones que se han sido tramitadas o debatidas en el proceso. Obviamente que si se advierte por parte del juzgador de repente que se está vulnerando de repente el debido proceso, el derecho al debido proceso, en cuanto que se ha impedido el derecho de defensa a una de las partes, el principio de quantum, de evolución quantum appellatum, no es de manera que se pueda pronunciar sobre una nulidad. Pero, si de repente estamos hablando que en el proceso se ha dicho AB, se ha debatido sobre AB durante todo el proceso, y el juez superior se pronuncia sobre C, revocando esa decisión, estaría vulnerando este principio. Pero, sin embargo, si se ha debatido A, B y C y se pronuncia sobre A, B y C, estaría consumiendo este principio. Pasemos a la siguiente, por favor. Otro principio que es importante es el principio de la reforma o reformando el imperio. ¿Qué implica este principio? Este principio implica o permite, en este caso, que el superior jerárquico mantenga los alcances de la decisión jurisdiccional. Que mantenga los alcances de esa decisión en cuanto y en tanto, en este caso, no perjudique o no afecte a la parte que ha emitido esa decisión. Estamos hablando de ello. Pero este principio no opera, o sea, no protege a una de las partes en cuanto, de repente, tan solo, en cuanto, si las dos partes apelan, en este caso, ya no se aplicaría este principio. Tengamos en cuenta eso. Tan solo protege a una de las partes y esta únicamente apela. Les pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, se ordena, y yo pagué una indemnización por daños y perjuicios atendente a $100.000. De repente. El juez superior va, y yo como demandado apelo a esa decisión, y el superior derecho va a revisar esta decisión, en este caso, y el juez superior, si yo solo apelo, no podría en este caso, perjudicando de repente a la parte que no ha apelado, que es el demandante que ya se le ha concedido la cantidad de $1.000, en este caso, no podría disminuir ese monto. No podría disminuirlo, podría aumentarlo de repente, pero no podría disminuir ese monto de porque se este principio de reforma, o sea, se estaría perjudicando a la parte procesal, en este caso, que no impugnó esa decisión. Pero si ambas apelan, está apelando el demandante y está apelando el demandado, en este caso, el juez superior podría tranquilamente variar ese monto. No se aplica este principio y se rompe ese principio. En este caso. Ahí podemos ver los alcances. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es el aspecto que les había dicho. Los dos aspectos importantes en cuanto al recurso de apelación es el interés y el agravio. El interés es un requisito de orden subjetivo y emanado del agravio, que ¿qué implica? Impulsa al apelante a plantear el recurso de apelación, pues el agravio gravamente causado al recurrente mediante una resolución injusta que abre la instancia. Es decir, tiene que existir una motivación, tiene que existir en este caso un móvil egoísta que le lleve al impugnante que tenga que obligatoriamente interponer ese medio impugnatorio. Pero sin embargo, si esa decisión de repente no le va a afectar,
no va a causar mayor trascendencia en cuanto a lo que se está discutiendo en el proceso en torno de esta persona, no habría interés y en este caso el juez podría no conceder ese recurso de apelación, podría desestimarlo por falta de interés. Y si algo de agravio ya lo hablamos en este caso, estamos hablando de un agravio personal, en caso contrario no podría corresponder tampoco el recurso de apelación. Pasemos a la siguiente. Sí. Podría impugnar, pero siempre ha sido incorporado como parte procesal dentro del proceso de la relación jurídica procesal. Si no ha sido incorporado como parte, en este caso, y también vean la incorporación o el grado que se le da a ese tercero. Si es un tercero en este caso que tiene la opción de poder impugnar, lo puede hacer, pero si es un tercero, estamos hablando de un tercero coadyuvante, un tercero que en este caso no tiene la opción de repente de impugnar, no podría hacerlo, no podría interponerlo en el tercero. Esto mayormente, ¿dónde se genera? ¿En qué tipo de procesos lo he visto? Mayormente lo he visto en los interditos, que por lo general, en este caso en desalojos, en los cuales de repente hay alguna parte, alguna persona que de repente viene ocupando el inmueble, pero sin embargo no forma parte de repente de la relación jurídica material que le impide de repente que éste pueda intervenir en el proceso. Básicamente, ¿dónde se genera esto? En la etapa de ejecución de sentencia. Cuando tú vas a lanzar de repente a esa persona que viene ocupando, aparece el proceso y dice, ¿saben qué? Yo vivo ahí, en este caso tengo interés, pero obviamente cuando hay una decisión que se ha emitido y hay una sentencia en la cual ya se ha determinado la relación jurídica procesal, ya no habría opción para que este tercero pudiera impugnar. Ya le quedaría qué opción, le quedaría de repente una idea de cosa jugada fraudulenta, le quedaría de repente otro tipo de acción para defender su derecho de posesión. Acá podemos ver en este caso la decisión de la apelación, que la decisión que implica que la parte de repente que también forma parte de la relación jurídica procesal se adhiere a los fundamentos de la decisión, en este caso los fundamentos del recurso de apelación que ha interpuesto una de las partes procesales. Estamos hablando que se adhiere, es decir, se acople a todos los alcances o fundamentos de este recurso de apelación, pero no va a implicar de que pueda introducir dentro del proceso otros fundamentos o otros argumentos diferentes a los que están contenidos en el recurso de apelación que ya ha sido presentado por una de las partes. ¿Y por qué se genera esta decisión? Porque estamos hablando de procesos de conocimientos y abreviados en los cuales, al ser remitido el órgano superior de ese recurso, en este caso, ¿qué hace el superior jerárquico? Va a correr traslado de los salarios, en este caso. Va a correr traslado de ese recurso de apelación hacia todas las partes procesales. Y si alguna de las partes, cuando se le pone conocimiento, considera, en este caso que le parece adecuado los argumentos de ese recurso, podría leerse ese recurso en cuanto al contenido interno. Estamos hablando de ese supuesto. No podría agregar nuevos recursos porque se le ha vencido el plazo de repente para apelar o otros aspectos, no podría hacerlo. Entonces solo es acogerse a los aspectos que ya están contenidos en ese recurso. Pasemos a la siguiente para concluir con todo lo que les he prometido el día de hoy un poco y hablar sobre, en este caso, los precedentes judiciales. Los efectos que se considera el recurso de apelación, estamos hablando con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo con la penalidad de desempeño. Vamos a hablar sucintamente cada uno de ellos. Con efecto suspensivo, estamos hablando de que todo el expediente principal, estamos hablando de una sentencia o un acto que ponga fin al proceso, es remitido hacia el órgano superior y en este caso ya no genera ningún efecto de ejecución y se va a ejecutar o va a volver a la etapa de trámite nuevamente por lo que decide el superior federal. Si hablamos de efectos suspensivos, que esa decisión siga generando efectos, siga emitiendo efectos, esta decisión. Si hablamos en este caso, ¿y cómo se genera en este caso el efecto suspensivo? Se forma un cuaderno, el cual se remite al órgano superior para que se produzca, pero sin embargo, la decisión materia de impugnación puede seguirse ejecutando. No se suspende, o se entra como sí ocurre en este caso cuando la decisión es concedida con efecto suspensivo. Sin efecto suspensivo y con la calidad de pedido. Estamos hablando que la decisión, la resolución materia de impugnación se va a reservar hasta que el superior jerárquico, en este caso, se produce los alcances de la sentencia. Estamos hablando con la calidad de pedido. Es decir, se reserva hasta que el superior jerárquico se produce sobre la sentencia. Pero ¿qué pasaría? Estamos hablando en este caso de impugnación a decisiones que se emitan dentro del etapa de trámite del proceso. Pero ¿qué pasaría
caso, si es que la parte que efectuó esa apelación no impugna la sentencia, en este caso se cancelaría la impugnación que tiene la calidad de diferencia. Ya no se remitiría en este caso al superior para que ese se pronuncie sobre esa apelación por apelación. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá podemos ver todo el procedimiento de segunda instancia que lo voy a reseñar y lo voy a resumir en algunos aspectos que considero importantes. Como les dije, dentro de lo que es el recurso de apelación que es visto en este caso, va a variar el trámite de acuerdo a la vía procedimental en que se tramita en este caso el proceso. Si estamos hablando de un proceso abreviado o de conocimiento, la tramitación va a ser distinta a la que se le pueda dar un proceso cautelar o a la que se pueda dar en un proceso sumarísimo. Va a ser totalmente diferente a un no contencioso. En el caso de un proceso de operaciones externas y proceso de conocimiento muy abreviado, va a tener la opción la parte de solicitar dentro del plazo de 3 días, si se notifica la vista de la causa, de poder solicitar, en este caso, al órgano superior que le conceda informe oral. En este caso va a poder informar oralmente, en este caso sobre hechos de los abogados, y de ahí se va a pronunciar, en este caso el órgano superior, dentro de los 10 días. Una vez que ya resuelve, lo remite, en este caso lo remite. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Únicamente, ¿por qué? Porque, como sabemos perfectamente, el recurso de apelación no se resuelve dentro de los 10 días. Y acá tenemos que irnos un poco a la ley orgánica del Poder Judicial, que en este caso permite que la decisión pueda ser emitida hasta dentro de un plazo de 60 días, que puede ser ampliado por 15 días más si el caso, en este caso, si el proceso que está siendo verificado por el superior tiene de repente determinada complejidad. En este caso, el juez ponente puede pedir que se le amplíe el plazo por 15 días. Tenemos que tener en cuenta eso. En cuanto a lo que son los procesos sumarísimos de ejecución y no contenciosos, acá es algo totalmente diferente. El juez recibe, en este caso el expediente, y comunica inmediatamente la vista de la causa, pero en este caso no va a correr traslado de los agravios a la parte, no va a notificarlo, y también en este caso las partes pueden informar oralmente, pero ¿qué impide, de cierta manera, de que sea visto en este tipo de procesos? Impide de repente de que se puedan de repente presentar medios probatorios en segunda instancia. No se podría hacer. Cosa que sí se podría hacer en un procedimiento de video de conocimiento. Se podría ofrecer medios probatorios en segunda instancia de manera extemporánea, siempre y cuando sean relevantes y trascendentes para el proceso. Se podría hacer. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la apelación de autos, acá ¿qué se genera? Se genera que una vez que llega, se forma el cuadernillo con la copia certificada de las piezas, materiales de impugnación. En este caso, el superior técnico va a proceder a comunicar a las partes que en este caso va a emitir pronunciamiento en contra de ese recurso de apelación. Ya no va a señalar fecha de la vista de la causa ni cosa similar, sino que inmediatamente va a proceder a resolver eso. Va a resolverlo en este caso y se va a remitir, no el cuaderno, sino la copia certificada de la decisión hasta la instancia inferior para que ésta ejecute ese mandato. Ese es el procedimiento básico que se genera en cuanto a la apelación civil. Que lo podemos resumir lo siguiente: no se señala la vista de la causa, no va a haber una fecha propia que se va a señalar para que el juez se pronuncie o resuelva, sino que inmediatamente llega el cuaderno, va a comunicar a las partes que van a resolver. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta acá es de que en este tipo de apelaciones de efecto suspensivo no hay informe oral de las partes procesales. No existe eso. No existe este aspecto, las partes procesales no pueden pedir informe oral porque es la propia naturaleza del cuaderno, que se emite el conocimiento de manera inmediata y rápida. Pasemos a la siguiente, por favor. En este caso sería el recurso de casación, sobre el cual me voy a detener un poquito más porque me parece el más trascendente y el más importante, en el cual vamos a evaluar algunos aspectos importantes. El recurso de casación propiamente es uno que en los últimos años ha sufrido o ha tenido mayor cantidad de reformas. Reformas en cuanto a las causales, reformas en cuanto al procedimiento en algunos aspectos y en cuanto a, en este caso, a las formalidades que tiene que reunir el recurso. En los casos no se ha modificado en cuanto al recurso de casación.
pero se sigue manteniendo el carácter de recurso extraordinario. En este caso, se sigue manteniendo el carácter de que sigan cumplan con una determinada formalidad. En cuanto al recurso de casación, ¿qué podríamos decir? Básicamente, el recurso de casación, como lo dice la positiva del recurso extraordinario, desde el cual la Corte Suprema, en última instancia, última y definitiva instancia, probablemente, pues estoy hablando de instancias formalmente, pero probablemente no es una instancia, porque no obligatoriamente todo el proceso tiene que llegar a la Corte Suprema para que se cumpla la doble instancia que les tenía a repetir. Una decisión o un proceso podría concluir tranquilamente ante la sala superior o ante el juez especializado, pero solamente cuando se verifique en cuanto al fondo de esa decisión o de repente en cuanto a que no se haya observado que se esté cumpliendo o observando el debido proceso, la Corte Suprema podría, en este caso, pasar o no una decisión. Y les digo en cuanto a las modificatorias que ha variado, porque anteriormente había 3 causales, actualmente hay 2. Pasemos a la siguiente, por favor. Esas son las 2 causales que existen actualmente. La infracción normativa, tengan en cuenta esto, la infracción normativa y el apartamiento motivado del precedente judicial. La infracción normativa, que en este caso alberga las causales anteriores a la modificación, que es la interpretación errónea, la aplicación indebida de una norma procesal o de derecho sustancial, en este caso, y también implica lo que es la inobservancia, las formas que contempla el debido proceso. Son las 3 causales anteriormente que están contenidas en la infracción normativa. La infracción normativa, asimismo, tenemos que decir que ¿qué contiene en este caso? Observa los errores improcedendo, los errores injudicando y los errores depositando. Les voy a explicar detalladamente cada uno de ellos. Si hablamos de error improcedendo, estamos hablando de errores en cuanto al proceso. Estamos hablando de errores en cuanto al proceso que podría de repente acarrear la nulidad del proceso. Previamente, por ejemplo, hablamos de repente en cuanto al proceso que no se ha permitido de repente el tema que había preguntado uno de los compañeros, no se permite debidamente la incorporación de una de las partes procesales, de repente hay una indebida notificación, de repente no se actúa o admite un medio probatorio trascendental o otro tipo de cuestiones que podrían afectar el procedimiento y harían de que no se haya llevado observando el debido proceso. O de repente estamos hablando de que no se observa de repente el trámite procesal conforme lo establece el Código Procesal Civil en cuanto a determinados hechos procesales trascendentales. Pongamos por ejemplo uno, que es pocamente recurrible, pero se puede dar, en cuanto a una audiencia de pruebas. En cuanto a una audiencia de pruebas, por ejemplo, si el juez se sustenta o basa su decisión jurisdiccional en cuanto a la actuación de un medio probatorio, que de repente está impedido actuarlo y lo actúa, en este caso sería objeto de un error improcedente. Pongamos un ejemplo para que se pueda entender más claro. De repente admite la actuación de un testigo o una testimonial de una de las partes que es de repente pariente o deudor de una de las partes procesales. Y se basa toda su decisión en esa parte procesal, en ese testigo, todo su razonamiento en la sentencia lo sustenta en él. Estaríamos hablando propiamente de un error improcedente, porque en este caso la norma procesal establece prohibitivamente que esta persona no podría actuar como testigo dentro del proceso. Ahora bien, si hablamos de error injudicando, estamos hablando, estoy hablando de error improcedente, injudicando y confitando porque así lo establece la doctrina. Eso no lo van a encontrar en el Código Procesal, pero eso lo establece la doctrina. En cuanto al error, en este caso injudicando, estamos hablando de errores en cuanto a la aplicación de normas procesales o normas procesales contenidas en el Código Procesal o en el Código Civil nuevamente o normas especiales. Por eso les decía que esta causal estaría trayendo un poco lo que es la interpretación, aplicación indebida de normas contenidas en el Código, en este caso civil,
o código procesal o normas especiales. Anteriormente la modificación, cuando se establecía interpretación errónea, aplicación indebida de normas de derechos sustanciales, tan solo refería a la norma, no permitía en este caso que nosotros pudiéramos plantear o presentar el recurso de casación en cuanto a normas del Código Procesal Civil. En este caso, si nosotros denunciamos dentro de nuestra casación la aplicación indebida o la aplicación de normas del Código Procesal Civil, la Sala Suprema Civil nos decía la Corte Casatoria, en este caso la Corte Suprema, no evalúa normas procesales, sino normas, en este caso, sustanciales, contenidas en normas especiales o códigos civiles. Actualmente, al ser más genérico lo que es infracción normativa, permite que también podamos denunciar normas del Código Procesal Civil, porque en este caso se habían cometido muchos abusos y arbitrariedades por parte de la Corte Suprema en cuanto a que no se analizaban normas procesales y de repente había una afectación directa a las partes en cuanto a la aplicación e interpretación de estas, ¿no? Ahora bien, si hablamos, lo voy a dejar el apartamiento y motivo del presidente judicial para la siguiente diapositiva, porque ahí vamos a detallarnos un poco más. En cuanto a los fines también han variado. Anteriormente los fines eran de manera diferente, eran tratados. Ahora es la aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad nacional de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente que en este tema sí se está buscando una unificación al haberse establecido lo que es el precedente judicial. Anteriormente nosotros se hablaba de doctrina jurisprudencial que no tenía la connotación y el alcance de lo que es el precedente, y creo que lo han escuchado anteriormente, que se maneja en términos similar al precedente vinculante en materia constitucional, con la única diferencia de que el precedente vinculante en materia constitucional tiene el frase erga omnes, es decir, se aplica a todos los poderes públicos o privados, cosa contraria que en un proceso civil tan solo se aplica a las partes involucradas en un proceso, pero sin embargo, frente a casos similares, se podría aplicar un precedente judicial en un civil. Al darse esa modificatoria, lo que se buscaba en este caso era de que el recurso de casación fuera un poco más estricto, tan solo llegar a la Corte Suprema, aquellos casos que correspondía que llegaran, pero no todo tipo de recursos no llegaban. Y en dicho sentido, debemos manifestar de que la modificatoria que la propuso en este caso por otros juristas, buscaba de que no hubiera en este caso una ventana para que pudieran entrar aquellos recursos casatorios que de repente no cumplían con la formalidad, porque se había establecido dentro de este debate que se generó en el proyecto el doble conforme, que era que tan solo en cuanto al recurso de casación, si hay dos decisiones similares en primera y segunda instancia, ya no correspondía hablar con recursos de casación. Pero sin embargo, aplicándose un poco lo que se conoce en doctrina, más que todo norteamericana, o en el common law, en este caso, de lo que se denomina lo que es en este caso un recurso excepcional, ahorita se me dio el nombre, el certiorari, ahí está, que me hiciste acordar, gracias. El certiorari que se aplica más que todo en el derecho anglosajón. Si les cuento un poco el inicio del certiorari, es de que en Estados Unidos la Corte Suprema como máxima instancia, en este caso, escoge o selecciona los casos que van a ser vistos por parte de la Corte Suprema. En Estados Unidos, les digo, no llegan anualmente a un mayor número de 50 o 70 casos que ven anualmente toda la Corte Suprema. Pero, sin embargo, si hay un caso que ha causado revuelo, ha tenido trascendencia, ha tenido relevancia, en este caso, la Corte Suprema escoge esos casos para que sean vistos por parte de la Corte Suprema. La Corte Suprema los revisa. En el Perú se quiso aplicar un certiorari en este caso, o yo lo denominaría un certiorari a la peruana, porque si podemos verlo ahí, en este caso, pese a que no se cumpla con los requisitos previstos, se puede conceder excepcionalmente el recurso de casación. Estamos hablando de recursos formales, porque dentro de los recursos formales para el recurso de casación actualmente que se establece que se establezca claramente la causal por la cual está promovido el recurso. Que establezca claramente la causal. Si tiene efecto, en este caso, si es infracción normativa o es apartamento motivado del precedente judicial, y que se indique netamente qué efecto va a tener ese recurso. Si va a tener un efecto anulatorio o va a tener un efecto revocatorio. Anulatorio estamos hablando de lo que pretendemos es que al declarar de fundado el recurso, al alcanzar esa sentencia, la va a declarar nula, por
infundado, va a declarar infundada, revocando esa decisión, la va a declarar infundada o fundada, ¿no? Tengámoslo en cuenta así. Pero este recurso excepcional que más o menos se justificó en el certiorari, pero no tiene esa característica, porque como les dije, el certiorari permite que la Corte Suprema no ponga su caso. Acá sería imposible porque ya sabemos que se mueven muchos intereses para que la Corte Suprema ponga tal o cual caso. Y no sería viable. La cultura jurídica actualmente no está para que pueda la Corte Suprema tomarse esas atribuciones de poder escoger determinados casos. Más aún, si hay una sobrecarga en cuanto a la sala civil permanente y transitoria en los casos que vienen nuevamente, ¿no? Ahora pasemos a la siguiente y nos vamos a situar acá un poco en la modificación también que ha tenido el artículo 400 del Código Procesal Civil, que es en cuanto a lo que es el precedente judicial. Y esto me va a dar cabida, me va a permitir que analicemos los 4 precedentes civiles que se han generado hasta la fecha. Anteriormente, como les dije, existía, antes de la modificación del artículo 400 del Código Procesal Civil, se hablaba de doctrina jurisprudencial, que en este caso se vienen los jueces de la Corte Suprema se reunían en sala plena, porque eran los jueces de las responsabilidades civil, penal, constitucional, reunidos en la sala civil constitucional y judicial permanente, la sala civil y la sala penal transitorio permanente, y eso se emitía en este caso un pronunciamiento en torno a un caso en concreto. Bajo el supuesto, la modificación de la norma que les menciono, se han generado anteriormente 2 precedentes vinculantes. El primero se emitió en el año 2008, referido en este caso a la validez de las transacciones extrajudiciales como excepción de conclusión de un proceso y la legitimidad para obrar frente al daño ambiental. Estamos hablando que anteriormente a ¿por qué la idea o por qué establecer un precedente? Más que todo se habla para efectos de generar predictibilidad en cuanto a lo justiciable, que sabiendo que existe ya un criterio establecido para la resolución de un determinado caso, tienen que saber que los jueces obligatoriamente van a resolver en dicho sentido. Si ya se ha resuelto parámetros para un determinado caso o un determinado conflicto y los hechos denunciados guardan las mismas concordancias o guardan las mismas características, sabemos que el juez tiene que resolver en dicho sentido. Por eso, para generar predictibilidad. Y en ese primer pleno casatorio existían posiciones disímiles, diferentes, en cuanto a lo que se resolvía, porque no se aceptaba, aún yo diría como en ese primer pleno casatorio, que se pueda generar en este caso, aceptar que una transacción extrajudicial pueda ser reducida como excepción. ¿Por qué les digo? Porque en este caso estamos hablando de una transacción extrajudicial, la cual se ha generado antes de un proceso. Y cómo en este caso yo podría pretender en un proceso en el cual ya hay una pretensión establecida y hay un monto determinado, yo voy a pretender lo que está discutido anteriormente, en el cual no hay una pretensión establecida, no hay un monto determinado, puede hacerlo valer en otro proceso. Este caso se generó a través del derrame de mercurio en Cajamarca, que en este caso la compañía minera comenzó a indemnizar de manera individual con montos ínfimos a cada una de las familias que fueron afectados por el derramamiento de mercurio. Eran montos ínfimos, pero luego se asesoraron jurídicamente y comenzaron a interponer sus demandas. Algunos jueces lo declaraban fundadas, otros lo declaraban infundadas, la mayor parte lo declaraba fundada. Pero sin embargo la Corte Suprema declaró fundada esa excepción, que hasta ahora es un tema debatible, justamente porque le digo la naturaleza propia, en este caso una transacción extrajudicial y una naturaleza que tiene una transacción judicial. La transacción judicial se genera una vez iniciada el proceso, en la cual, para condiciones recíprocas, pero ya se habla en base a pretensiones, se transa en torno a lo que ya está determinado en un proceso, no lo que previamente es gracioso, no es netamente establecido. Otro aspecto de este pleno casatorio es en cuanto a lo que es la legitimidad para hablar del daño ambiental. ¿Por qué les digo en cuanto al daño ambiental? Porque se generaba una suerte de conflicto anteriormente a esto, porque si hablamos del Código Procesal Civil, establece en este caso que para efectos de, ahí se conoce la figura del patrocinio de interés difuso, en este caso que una persona toma la atribución de representar a un conjunto determinado de personas, pero sin embargo, para efectos de accionar se habla de personas agrupadas en asociaciones a través
se habla que también se podría, en cierta manera, de repente, accionar individualmente. Pero ¿cuál es la traba en cuanto a eso? La traba sería en cuanto a la cosa juzgada. Es decir, ¿qué pasaría en este caso si la demanda declararía fundada? Esa persona que acciona se debería ver afectada con las costas y costos del proceso. Aún no había claridad un poco en eso. Por eso es que por lo general no se acciona de manera individual, sino se acciona de manera agrupada, ¿no? La ley de medio ambiente también habla que se puede en este caso generar de manera personal o a través de relaciones de proyectos. Pero en este tema ambiental hay poquísimas demandas, no hay mucha casuística, y sería un tema de repente que ustedes, si les interesa, podrían investigarlo para un proyecto de investigación posteriormente, ¿no? Porque hay poca investigación en relación a eso. Pero a nivel latinoamericano, a nivel de Uruguay y Brasil, se ha desarrollado bastante ese tema. Ahora pasemos al segundo pleno casatorio, ambos haciendo la referencia que los dos han sido emitidos como doctrina jurisprudencial. Tenemos el segundo pleno casatorio que fue emitido el año 2009. Estamos hablando en cuanto a que ahí se estableció de que si dos personas tienen la posesión de manera homogénea, se les podría declarar, en este caso, propietarios a ambos. Porque había una discusión en la judicatura en cuanto si se podría declarar a más de una persona como beneficiario por petición en cuanto a un determinado bien mueble o inmueble, declararse de propietario. Esta jurisprudencia fue clara y era el sentido que se venía aplicando si de manera homogénea dos o más personas detentan, en este caso, detentan la propiedad, o sea, como sabemos por la percepción adquisitiva tienen que cumplirse con determinados parámetros. Uno de los cuales es que la persona se desenvuelva como propietario, realice toda la actividad como propietario, pague arbitrios, pague tributos, venga en este caso ejerciendo todos los derechos que de repente podrían corresponder a una propiedad. Obviamente que no tiene el título o el documento que lo avale, pero que venga intentando eso. Si dos o más personas vienen realizando esto de manera homogénea, podría declararse ambos propietarios. Esto se genera en cuanto de repente esposos, hijos, que de repente todos estos venían ocupando esa propiedad, ¿no? En el mismo momento. Ahora pasemos ya a la modificación que operó al Código Procesal Civil después del año 2009, acá se generó algunas situaciones, que fue el tercer pleno casatorio del año 2011, en el cual se discutió lo siguiente. Se discutió, en este caso, en torno a la separación de hechos, porque había una discusión si es que correspondía a la separación de hechos, que estamos hablando de aquella separación que no se genera con un cónyuge sanción, con un divorcio sanción, sino un divorcio remedio, porque de repente los esposos ya no vienen viviendo de hecho por determinado tiempo, y había la necesidad de divorciarse, les salió esa categoría. Pero ¿qué se generó? ¿Qué se discutió? ¿Qué se debatió? Se debatió de que había un cónyuge, de repente, que al divorciarse, al generarse este divorcio, podía encontrarse en desventaja o una posición precaria frente al otro cónyuge. Y se habló en ese pleno del caso de que de repente había dos esposos, los cuales venían de repente manteniendo una relación, un matrimonio, o pongamos de manera, comparando un poco con ustedes, de repente una pareja de enamorados, estudian juntos, llevan su carrera de derecho, se casan, pero sin embargo uno saca el título y la esposa de repente se dedica al hogar, no saca el título, sí, no saca el título, y el esposo asciende, de repente tiene un mejor cargo, pasan 10 años y se divorcia. Obviamente, ¿quién se vería en desventaja? La esposa. Y lo que permite ese pleno casatorio es que esa esposa, en caso se produzca el divorcio, pueda ser objeto de una indemnización. En este caso, por la posición en desventaja o actividad del matrimonio, ¿no? Y el juez de oficio tiene que pronunciarse en torno a esa indemnización siempre y cuando se haya mencionado en alguno de los escritos, algunas transacciones judiciales, esta posible pretensión. Obviamente que el juez acá no debe romper el principio de congruencia, que tendría que incorporar como punto controvertido para poderse pronunciar la sentencia y poder permitir el derecho al contradictorio en muchos sentidos. Eso es lo que establece en líneas generales este pleno casatorio. También correspondería el daño a la persona y lo que les ha referido el daño moral, ¿no? Ahora vamos a hablar del más reciente, que es el pleno casatorio del año 2013, que ese se generó el año pasado en el mes de agosto. En este caso había un debate en cuanto se generaba en este caso un
la posesión precaria o cuándo podríamos demandar un desalojo por ocupación precaria? Había muchas disposiciones, porque en este caso, procesos en los cuales se efectuaba todo tipo de alegaciones por parte de los poseedores, los inquilinos, para mantener la posesión del inmueble por muchos años, no permitía que el propietario recuperara su inmueble una vez concluido el proceso. ¿Y cuáles eran esas alegaciones? Por ejemplo, el inmueble lo había de repente su arrendado, de repente el inmueble lo había, de repente había hecho mejoras sobre el inmueble, de repente podía indicar que había operado la prescripción adquisitiva de dominio, que era una alegación muy común también que se efectúa, entre otros aspectos. Básicamente la prescripción adquisitiva de dominio se alegaba cuando no existía un contrato, de repente un contrato verbal. Y acá claramente, en este pleno ya se estableció el concepto de ocupación precaria, que en este caso se establece cuando la persona que ocupa un determinado, la persona que incurre en la ocupación precaria, cuando el título que tenía ha fenecido, o de repente es inexistente. Estamos hablando de esos dos supuestos. Pero acá se establece claramente, y eso es lo que debemos tratar en este pleno casatorio, aunque discrepe un poco en cuanto a la formalidad o a los aspectos como ha tocado en este caso en cuanto a las figuras de desalojo por ocupación precaria y un poco la forma que se ha empleado para el pleno, es de que en este caso define los supuestos para posesión precaria. Por ejemplo, determina de que si se discuten edificaciones, si se discute de repente mejoras que se haya hecho el inmueble, estas tienen que ser vistas en otro proceso. Anteriormente, ¿qué pasaba? Si a esto se declara improcedente la demanda, propiamente, si había una decisión de repente que la generaba juzgada, volvía a todo el proceso a foja cero. Pasaban 3 años y el propietario no tenía o no podía recuperar su inmueble. Actualmente ya no, sino que obliga a todos los jueces que tengan que producirse sobre el fondo, en este caso la pretensión de desalojo. Los obliga de manera uniforme a que tengan que producir. Y si hay algún tipo de estas alegaciones, estas puedan ser vistas en otro proceso, en este caso, o discutirse el fondo en otro proceso de naturaleza constitucional. En el tema de prescripción adquisitiva, les debo mencionar que también se debe el mismo tratamiento. Se debe el mismo tratamiento porque en este caso dice que, si bien es cierto, se puede evaluar para efectos de determinarse la ocupación que ejerce esa persona, se puede evaluar en este caso la condición que lleva, en este caso como poseedor, pero sin embargo no puede declarar la prescripción adquisitiva. Pero yo digo, ¿no? Acá viene un poco mi debate en torno a esta decisión. Si es que se pide esto, ¿no estaría después un poco analizando el fondo de la pretensión de prescripción adquisitiva? O sea, si va a evaluar un poco la calidad de posesión que tiene en este caso el inquilino, ¿no estaría evaluando el poseedor? ¿No estaría evaluando un poco la figura de prescripción adquisitiva? ¿No se estaría vulnerando también de repente el principio de contradicción al de repente tomar determinados argumentos, analizar determinados documentos para tomar una determinada posición? Es un poco debatible hacia el tema. Otro aspecto es en cuanto, le voy a dejar un artículo que escribí al respecto en torno a este tema para que lo puedan ustedes verificar posteriormente y puedan un poco contar algunas cosas que les estoy pidiendo. Otro tema en cuanto a que, por ejemplo, había un contrato, este contrato concluía, ¿no? Un contrato de arrendamiento concluía y sin embargo el inquilino venía ocupando el inmueble, alegando que al no celebrarse un nuevo contrato, este se tornaba indeterminado. Acá también este pleno establece de manera clara que el hecho que el contrato concluya no hace, en este caso, que el contrato se torne indeterminado, sino que por esa situación, y si bien es cierto, el inquilino viene ocupando por anuencia o no del propietario el inmueble, no hace que ese contrato se torne indeterminado y este concluye automáticamente al vencerse el contrato. Y el hecho que el propietario le remite una carta, de repente resolviendo el contrato, ¿por qué podría resolver? De repente por falta de pago, de repente por no cumplir alguna de las condiciones contractuales, podría generarse que al mandar esa carta, en este caso dando por cumplido el contrato, está automáticamente cumplido. Porque ya venció el contrato y en este caso el propietario, haciendo uso de su derecho, podría hacerlo. Así también debemos mencionar en esto, en cuanto a la resolución contractual del contrato de arrendamiento, que también se podría generar la siguiente circunstancia, de que de repente, dentro del arrendamiento, se podría generar que el propietario de repente vende ese inmueble. Se le vende a otro propietario del inmueble y en este caso el nuevo propietario no está obligado a reconocer
usted es inquilino. Eso es lo que establece la misma ley. Salvo que el contrato se encuentre en este caso inscrito y tendría que respetar las normas del plazo que indica el contrato. Como ven, ahora no hay manera, no hay forma de que el proceso de desalojo se pueda dilatar, no hay forma de que el juez no se produce sobre el fondo de la pretensión y en este caso pone y da una atención preferente y más rápida al proceso de desalojo. Eso tendríamos que rescatar desde el cuarto pleno caracol. Hay dos plenos más que ya se realizaron, pero vamos a ver el resultado. El quinto es que se realizó el año 2012, es en torno a que si corresponde deducirse dentro de un proceso de nulidad del acto jurídico, denunciarse la impugnación de un acuerdo de una asociación. Teniendo en cuenta el artículo 93 del Código Civil, que establece que en este caso, como saben, hay un plazo de caducidad en cuanto a ese contrato, que establece un plazo de 90 días, no sé cuántos. Que dice que si no se incumple en ese plazo ya no se podía impugnar ese acuerdo, porque así en las partes se iban a la nulidad del jurídico porque se vencía el contrato. Como sabemos, el plazo prescriptorio es más grande del proceso de nulidad de carácter jurídico, que es hasta 2 años. En este caso, podían ir ahí y debatir en este caso. Y lo que venían algunos jueces, yo me incluyo en esa posición, que no aceptábamos esto porque obviamente hay un plazo de caducidad en el proceso de información de acuerdos que establece que si no se interpone esa acción, automáticamente concluye dicha opción y no podría recurrirse a un proceso de nulidad jurídico para iniciarse. Tengamos en cuenta esto. Y el otro pleno causator, el sexto, que se está debatiendo, viene referido al tema comercial, referido en este caso a la ejecución de garantías, referido a si es posible, en este caso, dentro del proceso de ejecución de garantías, a la ordenanza de mandato de ejecución, contenerse dentro de ese mandato, incluirse en este caso, aparte del capital, los intereses moratorios y compensatorios. Acá también hay un debate, porque en este caso algunos sosteníamos de que ¿en qué va a generar? Todo proceso civil va a generar en este caso el pago de costas, costos e intereses de la etapa de ejecución. Pero sin embargo, si es que yo incluyo esos intereses al momento de admitir la demanda, eso es lo que genera el proceso de ejecución de garantías, habría una doble capitalización de intereses. 2 veces estaría imponiendo intereses. Pero otros jueces establecían que no, en este caso le imponían los intereses contenidos dentro de, en este caso, la liquidación de saludos que se establece para el proceso de ejecución de garantías. Esperemos los resultados de estos 2 plenos causatorios, que va a ser importante, ¿no? Ahora que pasamos al siguiente, con eso concluimos, que es en relación al recurso de queja. En relación al recurso de queja, estamos hablando de acá el recurso formal que va a permitir en este caso que el juez superior examine si es correspondiente que me hayan declarado en el inicio improcedente mi recurso de apelación en cuanto al concesor. Estamos hablando de esto. Va a permitir que se reexamine, en este caso, si me ha concedido el recurso de apelación con un efecto distinto al que correspondía, de repente me ha concedido con efecto suspensivo sin efecto suspensivo y correspondía de repente con efecto suspensivo. Va a permitir que el juez superior revoque en cuanto a la concesión del recurso o lo conceda sin que se me haya denegado. Pasemos al siguiente. Y acá, esto lo van a tener ustedes, debemos mencionar lo siguiente. El recurso de queja es netamente formal. Netamente formal porque se tiene que cumplir con determinados parámetros. Como por ejemplo, que al acompañarse al recurso de queja se cumpla con cumplir con acompañar por parte del abogado con las copias del recurso en el cual se impugnó esa decisión, la resolución emitida por el órgano que concede el recurso lo deniega de manera diferente, así también los cargos de notificación con la firma del abogado. Tiene que ir con la firma del abogado ese recurso. Si no se hace así, me lo van a declarar inadmisible y procedente ese recurso. La otra cuestión, les voy a hablar la novedad de este recurso, es de que el recurso, en este caso, si lo presento en una zona alejada a la sede de la Corte, lo podría presentar en el mismo órgano jurisdiccional. Y el órgano jurisdiccional, el cual, en este caso, emitió la resolución, tiene la obligación de remitirlo a Superior Federal de Ejecución de Recursos. Esto básicamente por el tema que en provincia, como sabemos, muchas veces los juzgados están alejados de la sede de Corte que va a resolver recursos. En el caso de Lima y Callao no se aplica esto,
en este caso, ¿no? Pero sin embargo, actualmente lo que ha traído también el recurso de queja y una de las modificaciones que no procede contra el recurso de casación, porque en este caso, olvidé mencionarlo, el recurso de casación actualmente, la sala superior, ¿qué va a hacer? Va a recibir el recurso, va a hacer una suerte de mesa de partes y lo va a derivar a la Corte Suprema. Ya la sala superior no va a calificar el recurso de modo alguno. Otro aspecto del recurso de queja, para finalizar ya propiamente, es de que tenemos que indicarles de que si la queja es declarada imputada, va a determinar que se le ponga una multa, en este caso al litigante, que interpuso el recurso de 3 a 5 unidades de referencia procesal. Eso tenemos que tener en cuenta en redacción de la queja. Va a generar eso en este caso, y si se declara fundado, de repente también va a generar que se devuelva el monto que se ha pagado en el recurso en la tasa judicial que se ha pagado para la concesión de ese recurso, como también ocurren las nulidades, ¿no? Si una nulidad es la edad fundada, se le devuelve al litigante, en este caso, el monto de la tasa judicial. Pero muchas veces no